La palabra del Señor así en Zacarías 14, desde el verso número 1. Llega Jerusalén el día del Señor en que serás repartida como botín. Yo reuniré a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén. La ciudad será conquistada, las casas saqueadas, las mujeres violadas y la mitad de la población será deportada, pero el resto del pueblo no será arrancado de la ciudad. Saldrá entonces el Señor y entrará en combate contra esas naciones como combatió el día de la batalla. Aquel día asentará sus pies sobre el monte de los olivos, situado al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, formándose un gran valle. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vamos a dejar allí por ahora esta lectura porque encontramos, como les decía ahora, una narración de esos acontecimientos proféticos que se van a cumplir. Y por eso le llamaba a esta reflexión o le titulaba a esta reflexión cumplimiento profético. Uno ha oído en el proceso de la vida cristiana, algunos aquí ya llevamos algunos añitos, ¿cierto? Se nos notan las canas del tiempo que llevamos en la vida cristiana y se nos ha hablado de que el Señor viene pronto. Yo llevo sirviendo al Señor ya más de 34 años y desde el comienzo nos han hablado eso, ¿no? Que el Señor viene pronto. Cuando yo comencé a liderar en la universidad uno de los grupos de edificación, siempre tenía esa carga, ¿no? Yo siempre llegaba a la universidad y me paraba frente a la puerta de la universidad y yo le decía, Señor, nosotros entendemos ese maranata, como nos lo enseñaron, ¿no? Que Cristo, que el Señor viene pronto. Y tú nos dices que debemos ganarnos el mundo y todavía no me he podido ganar esta universidad para Cristo. Y que nos ganemos el mundo, ¿a qué hora será eso? Pero miren que aunque tenemos ese desafío de poder llevar a los pies de Cristo a mucha gente, y ese es el objetivo que nos hemos trazado este año, ¿cierto? Que cada uno de nosotros, aunque tenemos influencia mínimo en 40 personas, según los estudiosos del comportamiento humano, dicen que por muy poco sociable que uno sea, por muy introvertido que uno sea, tiene capacidad de influenciar mínimo a 40 personas. ¿Sí? Y entonces, si nosotros podemos influenciar solamente a 2, pues estamos haciendo algo de la tarea que Dios nos ha encomendado. Y ese es el desafío, ¿no? Que al final de este año podamos presentar delante de Dios la vida de esas personas y decir, Señor, aquí están estas personas a las que les hemos llegado con el mensaje del Evangelio, porque el cumplimiento profético se va a dar. Y eso es lo que nos enseña aquí este pasaje. Aquí este pasaje o este capítulo en general habla de los últimos aspectos proféticos. Zacarías viene hablando de varios aspectos proféticos, ha narrado esos aspectos proféticos. Este libro se dividió en 3 partes, ¿recuerdan? En el estudio, y en esos aspectos proféticos pues enfatizaba primero aspectos con relación a la primera venida de Cristo, que nos lo muestra a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, y ahí enfatiza lo que iba a hacer, que ya se dio, ¿cierto? Lo que iba a ser la primera venida del Mesías, de Jesucristo, y que ya se cumplió. Pero también habla acerca de aspectos proféticos sobre la segunda venida de Cristo. Y eso lo vemos desde el capítulo 12 hasta este capítulo final, que es el capítulo 14.
y ahí nos habla de cómo se va a desarrollar, de cómo se van a cumplir todos esos elementos o todas esas acciones o todos esos eventos proféticos que nos está narrando en este libro. Aquí nos muestra entonces la palabra del Señor, la conclusión de todas esas profecías que Zacarías ha ido narrando, ha ido planteando, ha ido exponiendo en este libro, todas las profecías que él ha ido mostrando en este libro. Aunque cuando uno analiza todas esas profecías, ¿qué logramos concluir? Pues sencillamente logramos concluir que hay muchas de esas profecías que aún no se han cumplido y que estamos esperando que se cumplan, ¿cierto? Aquí hay una descripción detallada de todas esas visiones que Zacarías ha estado exponiéndole al pueblo de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, él hace toda una descripción detallada de esas visiones que Dios le ha ido revelando y que él ha ido compartiendo, que él ha ido dando. Y eso me enseñaba algo a mí, el hecho de que cuando yo voy a la palabra de Dios, y el ir a la palabra de Dios es una constante y debería ser una constante para nosotros, ¿no? No deberíamos simplemente conformarnos con oír la Biblia cada 8 días, ¿cierto? O con leerla cada 8 días, ¿sí? O con estar mirando ahí el celular como están algunos mirando el celular, ¿sí? En la palabra de Dios, ¿no? Porque me imagino que están en la palabra de Dios, ¿sí? Mirando ahí en el celular la palabra de Dios de vez en cuando, no, nosotros necesitamos tener recurrentemente que estar mirando, oyendo, leyendo, estudiando, meditando, aún memorizando. Dicen los que nos estudian a nosotros en la parte del desarrollo de nuestra salud que nosotros debemos estar estudiando mucho, leyendo mucho, haciendo muchos ejercicios para evitar esa enfermedad tan desastrosa que es el Alzheimer, ¿cierto? Entonces necesitamos aprovechar la palabra de Dios por todos los beneficios que nos da. Pero cuando nosotros nos sumergimos a la palabra del Señor, pues al sumergirnos en la palabra del Señor, todo ese contenido, toda esa reflexión, también tenemos que darla a conocer. No podemos quedarnos allí meramente con la revelación, ¿no? El Espíritu Santo nos ha iluminado esa revelación que está ahí escrita, nos la ha dado a entender, la conocemos y uno dice, oh, ya no me meten los dedos a la boca, como se dice popularmente, ¿cierto? Cuando alguien viene y dice que algo equivocado, ¿sí? Porque ya tenemos algo de conocimiento en la palabra y en ese conocimiento, en esa revelación que nosotros hemos recibido, tenemos que compartirla, por eso debemos estar proclamando esa palabra. Y eso fue lo que Zacarías hizo, ¿no? Dios se le reveló, Dios a través de visiones se le mostró, ¿y qué hizo él? Pues obedeció, ¿sí? Nosotros debemos ser obedientes. Debemos actuar y el actuar nos lleva a actuar en obediencia y debemos compartir, proclamar el mensaje que Dios nos ha revelado en su palabra, ese mensaje que transforma nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Zacarías, ¿no? Él resalta que hay eventos que aún no se han cumplido. Y nosotros debemos estar muy atentos a esos eventos que aún no se han cumplido. En cualquier momento se pueden dar esos eventos. Y si nos anuncian que va a suceder algo y que eso va a ser trascendental para nuestras vidas, y si anuncian que va a suceder alguna situación que puede afectarnos a nosotros, tenemos que estar preparados, ¿sí? Para saber cómo confrontar esa situación. A eso nos llama también el Señor, a estar preparados, a estar atentos, a estar informados. A veces nosotros no tenemos un panorama claro de la realidad social en la que estamos viviendo, ¿sí?
Hoy estamos inmersos en medio de un sistema de gobierno, no solamente el gobierno local que tenemos a nivel nacional, ¿cierto?, sino a nivel mundial. Vemos cómo se está gestando toda una organización para establecer un gobierno mundial. Y si ustedes oyen a nuestro presidente, está metido en esa línea, ¿no? Sí, porque está esperando que se desarrolle la Agenda 2030, ¿sí? Y todo esto nos tiene que llevar a nosotros a estar apercibidos, así como en la realidad social, en la realidad política, en la realidad en la que nosotros estamos, ¿sí? La geopolítica, como llaman algunos. Deberíamos tener algún conocimiento. Ahí también necesitamos tener un conocimiento claro de lo que Dios ha ido revelando. Lo cierto es que aquí el profeta está hablando respecto a varias cosas, y entre ellas habla de las dificultades que va a pasar Israel hacia el futuro. Y esas dificultades, hoy está pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Pero las dificultades que se vienen van a ser mucho más grandes. Y va a suceder específicamente aquí con el pueblo de Israel. Habla también de los eventos, habla de los acontecimientos que se darán para que la nación de Israel llegue al arrepentimiento y a la conversión. Y eso es algo que me parece significativo aquí en esta narrativa que nos muestra Zacarías capítulo 14. Aquí hay unos eventos, aquí hay unos acontecimientos que se van a dar y que van a propiciar que este pueblo, el pueblo de Dios, se arrepienta, el pueblo de Dios se convierta, y que sobre el pueblo de Israel se derrame el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo se va a dar, ¿sí? Y entonces uno dice, claro, eso lo viene diciendo el Señor desde antes, que ese pueblo que se ha revelado, que ese pueblo que fue escogido, tendrá la oportunidad también de ser restaurado cuando su corazón se sensibilice en función de la voluntad de Dios. Eventos también que se muestran aquí son eventos que nos preparan o preparan el camino para el desarrollo de la segunda venida de Cristo. Y todo esto que estoy narrando, pues ¿a qué nos hace, a qué nos lleva o a qué nos hace conscientes a nosotros? Pues a estar preparados, ¿sí? A estar preparados. Como decía alguien, tomarnos el tinto a tiempo, ¿cierto? Porque uno toma el tinto a tiempo y se despierta, ¿no? Para estar alertas, para estar atentos, para estar sensibles a esa voz, pero también para estar sensibles a actuar en función de. No podemos estar allí adormecidos, espiritualmente hablando. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios y atentos al desenlace de todo esto que se viene narrando. Miren, estamos hablando de Zacarías en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que viniera el Señor y posara sus pies inicialmente sobre la tierra, muchos años antes, y ya estaba hablando de cosas que se iban a dar. Y el mismo libro nos enseña que de esas cosas que dijo que se iban a dar, ya se dieron algunas y otras están por cumplirse. Entonces aquí nos está mostrando también la realidad mundial que se desenlaza producto del establecimiento del reino, producto de la segunda venida de Cristo. Y por eso decimos que este pasaje final, pasaje del capítulo 14, está mostrándonos el desenlace profético, ¿no? El cumplimiento profético de todo lo que Dios tiene determinado en su plan. Dios ha establecido un plan, y eso también debe enseñarnos a nosotros. Debemos definir un plan. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos ganarnos
por lo menos a nuestra familia para Cristo o a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, ¿qué debemos hacer? Bueno, este año el Señor nos inquieta y nos dice, 2024 es el año de volver a casa. Y eso tiene una implicación, tiene muchas, ¿cierto? Pero una de ellas es qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a hacer que vuelvan a casa aquellos amigos, familiares, conocidos, vecinos que no conocen del Señor. Porque esto ya se está desenlazando, esto ya se está cumpliendo. Se está generando todo un cumplimiento, entonces yo tengo que primero estar listo, preparado, ¿sí? Alerta, atento, ¿sí? Con un corazón espiritualmente hablando, con un corazón consagrado a Dios, no dando vueltas, no, porque uno a veces da mucha vuelta, ¿sí? Mira el que está a su lado, dígale, no demos tanta vuelta, ¿sí? A veces uno da mucha vuelta, ¿no? Y si usted da mucha vuelta, ¿qué le pasa? Se marea, ¿sí? Y por eso uno a veces mira a la gente y dice, ve, tan raro que está mirando allá Sergio, ¿no? Con el ojo para allá y el otro para acá. Anda dando mucha vuelta. Sí. Entonces no debemos estar dando mucha vuelta, ¿no? Debemos estar enfocados, debemos estar atentos a lo que Dios ha determinado para nosotros. Aquí hay un desafío y es el desafío de seguir mirando con esperanza y confianza hacia el futuro. Parte de lo que yo aprendía y resaltaba o rescataba de esta lectura es que nosotros necesitamos seguir confiando, seguir mirando con esperanza y confianza hacia el futuro. Tenemos que avanzar confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido, que yo tengo que hacer ajustes en mi vida, ¿no? Todo el tiempo tenemos que ir haciendo ajustes, ¿sí? Y hay cosas que ya uno dice, no, esta tuerca ya está muy rodada, ¿no? Cuando una tuerca está rodada, ¿qué hay que hacer? Quitarla y poner una que ajuste, ¿no? Que cambie, ¿no? Que nos lleve a nosotros a estar en una condición adecuada. Ahí hay un desafío, pero también aquí hay aspectos proféticos que se desarrollan en un tiempo futuro próximo. Y de eso también nos narra Zacarías. Hay eventos que están dándose o que van a darse en un futuro próximo. Y ahí hay una expresión, ¿no? En la versión que leíamos, dice, ahí en la versión que leíamos, llega Jerusalén el día del Señor. Y ahí habla, he aquí el día del Señor en la otra versión, no he aquí el día del Señor. Y solo esa frase tiene una connotación muy profunda para nosotros y debería tenerla, ¿cierto? Lo que nos dice allí estos primeros pasajes. Si usted me acompaña a Joel capítulo 2, versículo 2, dice, el día de oscuridad y de tinieblas, de nubarrones y densa niebla, como el amanecer sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Nunca antes hubo otro como él, ni volverá a existir después de muchas generaciones que pasen. Y habla allí, en esa expresión que da, él dice, el día de oscuridad y de tinieblas. Aquel día, he aquí aquel día, como dice en la otra versión, ¿sí? Lo que nos está narrando entonces Zacarías es que en estos versos del capítulo 14 es que se va a dar un acontecimiento. ¿Y cuál va a ser ese acontecimiento? La ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, ¿sí? Pero esta va a ser la última sitiada de la ciudad de Jerusalén. Va a ser rodeada por los enemigos, ¿sí? Y esta va a ser la última, ¿sí? Pero luego nos habla, más adelante, nos habla de la venida del Señor.
Y si ustedes me acompañan nuevamente allá a Zacarías capítulo 14, el verso 4 en adelante, dice: aquel día asentaré, o asentará mejor, sus pies sobre el monte de los olivos, situado frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, formándose un gran valle. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ustedes escaparán por ese valle entre montañas, valle que llegará hasta Asal. Escaparán como cuando tembló la tierra en tiempos de Osías, rey de Judá. Y el Señor, mi Dios, vendrá acompañado de todos los santos. Aquel día no habrá luminarias, ni frío, ni hielo. Será un día único, será conocido como el Señor, en el que no se distinguirá el día de la noche, pues cuando tendrá que anochecer, seguirá habiendo luz. Y por eso inicia con: he aquí el día del Señor. Y bueno, uno resalta muchas cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención es que el Señor volverá con sus santos. Desde aquí está diciendo que la iglesia va a ser raptada. Nosotros, la iglesia, en algún momento, en estos tiempos que están dándose, en algún momento vamos a ser llevados por el Señor a su presencia. Y por eso les decimos que todos nosotros debemos estar listos, preparados, ¿sí? Porque aquí habla de que va a volver, ¿sí? Pero ¿cuándo va a volver el Señor? Cuando se desenlace todos estos acontecimientos, momentos de dificultad que se van a dar, y cuando estén en ese, como en ese momento tan crítico, como en el punto más neurálgico de toda esta realidad social, de conflicto que está viviendo el pueblo de Israel, entonces viene el Señor, dice allí, va a posar sus pies sobre el monte. ¿Cuál monte? El monte de los olivos. El monte se va a partir en la mitad, de par en par, ¿cierto? Una mitad para el norte, otra mitad para el sur. Se va a generar un valle, dice allí, y por ese valle dice que ellos van a tener que salir corriendo. Aquí va a haber una confrontación mundial, ¿sí? Aquí va a haber una confrontación mundial. Y ahí nos está hablando de la venida del Señor. Será un periodo de gran tribulación, será un tiempo de desesperación, será un tiempo de engaño, porque ahí es donde se manifiesta nuestro enemigo a través de ese personaje que se llama el anticristo, ¿sí? Ahora usted no se vaya en coche, ¿no? Porque algunos dicen: no, esperemos, todavía hay tiempo, ¿sí? Sigamos tirándonos una canita al aire, sigamos haciendo lo que estamos haciendo que no le agrada al Señor, todavía falta tiempo. Antes de que suene la trompeta, cuando yo vea que el Señor coge la trompeta, ahí sí salgo corriendo a evangelizar. No, es tiempo de que nosotros estemos caminando según la voluntad del Señor. Y ahorita que Sergio hablaba de eso, me acordaba de una visión que el Señor le dio a mi hermano el que fue sicario, y gloria a Dios porque se convirtió a Cristo. Él un día me decía, recién comenzando su vida espiritual, nosotros íbamos a edificarlo. Un día iba yo a la cárcel, otro día iba mi hermano y le edificamos. Nosotros lo edificamos con la Agenda Vida Nueva, con el programa de crecimiento, antes de que él se involucrara con la iglesia pentecostal allí dentro de la cárcel. Y él me decía: yo tengo un sueño recurrente, recién comenzando su vida cristiana, ¿no? Y dice: ¿qué será eso? Yo sueño que hay un avión que está en la pista y ya va moviéndose,
pero va con la puerta abierta, ¿no? Y yo voy corriendo y yo voy, como él en esa época era como Dúban, así, acuerpadito, ahorita está deformadito, pero, ¿sí? Pero él decía, yo voy corriendo y voy cogiendo la gente y la voy subiendo y la voy subiendo a ese avión y yo voy con una desesperación y voy lanzando la gente y casi que me quedo, decía, casi que me quedo porque ese avión estaba que despegaba. Y entonces yo le decía, mira que Dios te ha dado un ministerio que es el de evangelista. Y eso se lo dije recién, ¿no? Y después con el tiempo, estamos hablando de hace años, después con el tiempo, pues lo veo predicando, evangelizando, yendo a las cárceles, yendo a la calle, a esos lugares difíciles, y en esos lugares difíciles entonces pues ha ido compartiendo la palabra. Y Dios se va revelando, ¿cierto? Y nos va instando a que nosotros le prediquemos, ¿sí? Que le prediquemos, así como Sergio le está predicando allá al oído a Ángela, así, que le prediquemos al oído a la gente. Sí, le está explicando el pasaje, diga. Entonces, este va a ser un tiempo, un periodo de la gran tribulación, tiempo de desesperación, pero también tiempo de engaño por la manifestación del anticristo. Va a ser un periodo donde la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, como les decía ahora, pero también va a ser un tiempo donde va a venir la liberación del pueblo de Israel, porque ahí nos dice que es un tiempo donde el enemigo vuelve a tomar control de Jerusalén, en los primeros versículos, ¿cierto? El enemigo vuelve a tomar control, ¿sí? Pero aquí el Señor se va a manifestar. Esta será la última derrota, será la última invasión que tendrá el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Será una toma, como nos lo muestra ahí, una toma llena de crueldad, ¿sí? Si usted se devuelve al versículo 3, al versículo 2, dice, yo reuniré a todas las naciones para que ataquen a Jerusalén. La ciudad será conquistada, las casas saqueadas, las mujeres violadas y la mitad de la población será deportada, pero el resto del pueblo no será arrancado de la ciudad. Saldrá entonces el Señor y entrará en combate contra esas naciones como combatió el día de la batalla. Y aquí hay esperanza, ¿cierto? Aunque va a ser un tiempo donde el enemigo vuelve a tomar control de Jerusalén, aunque será una derrota y una invasión la que se va a dar allí, pues será la última derrota, será la última invasión que se va a dar sobre este pueblo, porque el pueblo va a ser liberado, ¿sí? El pueblo va a ser liberado. Y aunque será una toma llena de crueldad, como dice allí, no, va a ser invadido, van a saquear, van a violar a las mujeres. Será un tiempo también donde se va a manifestar el socorro de Dios. El Señor va a venir a socorrer a su pueblo. Y otro detalle que se ve allí es todas las naciones, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que desde esa época se esté diciendo que todas las naciones van a ir a atacar? ¿Sí? Pues sencillamente desde todas estas instituciones que hay, como por ejemplo la ONU. La ONU es un ejército mundial. Me imagino que habrán representantes de todas las naciones. ¿Qué día oía la historia? No sé si era sargento, bueno, ¿qué rango tendría la damita? Se había retirado del ejército de acá de Colombia y había decidido irse a prestar sus servicios como soldado profesional a Ucrania hace unos días, ¿sí? No recuerdo si era de acá del Cauca, algo así, y tampoco me acuerdo bien del rango, pero me imagino que así va a suceder, ¿no? Hay gente que va a decir, yo voy a ir a pelear contra esta nación, ¿sí? Mucha gente, mire hoy
el conflicto que tenemos, donde la polarización ha llevado a que muchos de nuestros indígenas, de nuestros compatriotas que vivimos en el mismo país, ¿cierto? Están organizándose para que en cualquier conflicto nos ataquen pues al resto de la población que no está de acuerdo con su ideología, ¿sí? Y me imagino que en ese actuar político que se va a dar, pues va a suceder eso, ¿no? Todas las naciones van a estar allí alrededor atacando a el pueblo de Israel. Pero algo que yo resaltaba es que habrá un remanente que sobrevivirá. Habrá un remanente allí que va a sobrevivir. Dice el versículo 4, en aquel día asentaré o asentará mejor sus pies sobre el monte de los olivos, situado frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido en dos, de este a oeste, formándose un gran valle. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ustedes, versículo 5, escaparán por ese valle entre montañas. Bueno, algunos estudiosos dicen que el, el remanente que va a quedar allí se irá hacia Petra, que es una ciudad rocosa, que es como el único lugar donde tendrán la oportunidad de en medio de las montañas hacer sus refugios, ¿sí? Porque hay otra ciudad, pero con toda la tecnología que existe, tiene esa ciudad pues poca probabilidad de que siga existiendo con un bombardeo, ¿sí? Entonces habla acerca de que huirán hacia las montañas allí. Habrá entonces un remanente que sobrevivirá. Qué increíble eso, ¿no? Ese remanente que va a sobrevivir del pueblo de Israel, cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte, lo va a ver. Y ahí se cumplirá ese evento profético, ¿no? Donde se restaurará, se convertirán, se arrepentirán delante del Señor los hijos del pueblo de Israel. Y nosotros vendremos con Él. Ahí está la esperanza, ¿no? Que nosotros, sus santos, vendremos con Él. Para poder venir con Él, ya tenemos que habernos ido, ¿sí? Tenemos que habernos ido, ¿cierto? Entonces mire al que está a su lado y diga, vaya preparando la maleta. Eso nos da a entender la palabra del Señor. Bueno, algunos, y en esto de todo el tema escatológico, tenemos que mirar que hay muchas posiciones, ¿cierto? Existen varias posiciones, pero lo cierto es que la Biblia nos da muchas luces en que pues, nosotros vamos a regresar, a retornar con el Mesías reinante, ¿sí? Y cuando retornemos con el Mesías reinante a que se establezca el reino del milenio, pues nosotros ya vendremos con un cuerpo glorificado. Pero para que eso suceda, pues ya se debe haber generado el rapto, ¿cierto? Se debe haber dado, y en medio de ese rapto y el retorno del Mesías y de poner sus pies sobre la tierra por segunda vez, ¿qué va a suceder? Pues todos esos acontecimientos que nos está narrando desde esta época, nos está narrando Zacarías. Entonces, qué increíble entender que la Biblia nos hace a nosotros claridad respecto a todo el futuro que se nos avecina. Y aquí habla también de la llegada de ese libertador. Ahí en el versículo 3 y 4 hay una situación de conflicto, pero el Mesías Salvador, como dice allí, va a posar los pies sobre el monte de los olivos. Ese Cristo glorificado va a regresar y va a ser reconocido, y reconocido por las marcas visibles que tiene, producto del sacrificio, ¿sí? Producto del sacrificio que hubo en la cruz.
así como sucedió en la primera vez, ¿no? La primera vez hubo testigos, aquí tenemos abogados, ¿cierto? Y uno tiene evidencias, las evidencias son las que pueden llevarnos a establecer una premisa y decir, Jesucristo fue real, por eso hablamos del Jesucristo histórico, ¿no? Fue real. Y las marcas que tiene en las manos, en los pies, en el costado, allí evidencian, ¿no? Evidencian toda esa narrativa de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, de todo ese proceso camino al Calvario y de esa escena tan tremenda cuando Tomás, incrédulo, ¿sí? Había dicho que hasta que no viera y no metiera el dedo en los huecos de las heridas no creería, y el Señor se le manifestó allí y le dijo, ven y mete el dedo, ¿sí? Y yo me imagino que bueno, yo no sé si ahí literalmente dice en la Biblia, ¿no? Pero me imagino que el Señor le dijo, venga, meta el dedo, ¿sí? Porque uno a veces en su incredulidad no alcanza a dimensionar todo el obrar de Dios, ¿cierto? Entonces vemos allí que así como fue la primera vez, ¿no? Hechos, a mí me impacta mucho Hechos capítulo 1. Miren la escena de Mateo capítulo 28, versículo 28, que todos ellos se quedaron viendo hacia el cielo. Ahí está la escena de Mateo capítulo 28, ¿cierto? Y ahí está mirando hacia el cielo, pero cuando usted va a Hechos, pero yo miro en Hechos para que no vamos a decir nada raro. Hechos capítulo 1, y ahí en Hechos capítulo 1 en el verso 11, versículo 11, esta es la que estaba buscando. Y les dijeron, busquemos desde el 10, estaban aún contemplando sin pestañear cómo se alejaba en el cielo, cuando dos personajes vestidos de blanco se presentaron ante ellos y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí plantados mirando al cielo? Estén seguros de que el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a ustedes para subir al cielo, igual que lo han visto ir al cielo, volverá. ¿Sí? Volverá. Y es increíble esta escena, ¿no? Porque están ellos allí viendo cómo Él asciende y vienen estos ángeles y les dicen allí, ¿qué hacen ustedes, no? Parafraseando, ¿no? ¿Qué hacen mirando para el cielo? ¿Sí? Él va a venir, Él vuelve, ¿sí? Él vuelve, ¿sí? A mí me gusta mucho esa escena de la película de Terminator, ¿sí? Que él también dice, volveré. Y eso es ¿sí? Un mensaje ahí subliminal, ¿no? En las películas uno encuentra que hay gente que mete sus aspectos espirituales. Entonces el retorno por segunda vez de Jesucristo tiene que ver con lo que nos dice este versículo 4 de Zacarías 14, en el día del Señor. Cuando hace referencia al día del Señor, está haciendo referencia al retorno de Jesucristo y de todos los acontecimientos que uno ve que se narran, que tienen relación con el retorno, ¿sí? Todo lo que se va a dar, ¿no? Como cuando uno dice, estuvimos en la reunión en la sede de la Esmeralda, y la gente se queda como así, ¿y qué pasó? ¿Sí? Bueno, entonces habrá gente que diga, no, y estuvimos orando, algunos estuvieron mirando el celular bastante, ¿sí? Otros sí estaban concentrados, ¿sí? Otros estaban pensando en que habían dejado el fogón prendido, bueno, todo eso, ¿no? Todas esas cosas se ven reflejadas cuando dice allí el versículo
del 1 al 4, que habla sobre el retorno. Y hace una referencia también al oriente, ¿no? El oriente, del oriente viene el Salvador. Curiosamente, en la actualidad, todos los que ayudan y apoyan a Israel son de Occidente, pero aquí dice del oriente, haciendo una referencia a que no va a ser una ayuda humana, que no va a ser la ayuda de allá, ni de China, ni de Rusia, ni ninguno de estos países, sino una ayuda que es la del Señor. Y esa expresión que hay allí, que es del oriente, tiene que ver con Él, ¿no? Específicamente, con que la ayuda que va a venir será la de Él, ¿sí? Para el pueblo de Israel la puerta dorada es una puerta muy significativa en la reconstrucción que se va a dar para el pueblo de Israel, en la reconstrucción del templo. Para ellos la puerta del oriente, la puerta dorada, es significativa. Ellos esperan que el Mesías entre por esa puerta, ¿sí? Que entre por esa puerta. En la actualidad esa puerta está sellada, ¿cierto? Encontramos entonces aquí también un evento geológico, un gran terremoto, porque dice ahí que va a partir el monte de los olivos en dos partes, que habla de un gran terremoto, ¿sí? ¿Cómo será de tremendo que va a generar un valle, un gran valle, ¿sí? Va a ser un gran valle el que se va a establecer allí, pero pues el Mesías volverá y va a caminar por toda esa tierra. Eso es emocionante, ¿cierto? Eso es emocionante. Y para finalizar, vamos a Filipenses capítulo 2. Estoy usando la Biblia en físico porque vamos a entrar en una campaña con la Biblia en físico. Dentro de pocos días estaremos rifando celulares decomisados. Muchos iPhones. Muchos iPhones. Bueno, Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Dice, por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese Mesías volverá, ¿sí? Y si Él dice que va a volver, como lo hemos visto y analizado, en que antiguamente se han establecido muchas profecías y se han dado, cuando Jesucristo murió en la cruz se cumplieron muchas profecías. Entonces hay una gran evidencia de que todo esto que nos está narrando la palabra de Dios es real, y ante esa realidad y ante esos acontecimientos que están pendientes, pues nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estar preparados, estar empuñando el arado, atentos. ¿Qué estamos haciendo? No simplemente congregándonos una vez a la semana, sino qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Y ahí sí nos toca con mucho amor, ¿no? Pero con mucha firmeza predicar, proclamar el mensaje, ¿sí? No es lo que a mí me parece, sino, mire, quiero hablarle y compartirle que lo que hay aquí es real y lo que dice aquí en este manual de vida se va a cumplir. Y si es real y si se va a cumplir, entonces, ¿qué debo hacer yo?
Tengo que estar preparado, tengo que estar listo, si es que quiero disfrutar de la vida eterna junto al Señor. A eso estamos siendo llamados nosotros, pero también Dios nos llama a que se lo anunciemos a los demás, que no nos quedemos callados, ¿sí? Que lo anunciemos. Así como en esta realidad social en la que estamos viviendo, hay muchas cosas de injusticia en las que no nos debemos quedar callados, ¿sí? Hay cosas, leyes, normas que se están estableciendo que van a afectar a nuestros bebés, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y uno dice, ya, como yo ya estoy viejo, pues que ellos, cuando les toque, miren a ver cómo se defienden. Creo que no podemos quedarnos callados. Tenemos que ser la voz profética de anunciar, cumplir con nuestra labor profética, y es proclamar. Y producto de estar cumpliendo con nuestra voz profética, pues tenemos también que cumplir con nuestra labor evangelizadora. Y aparte de cumplir con nuestra labor evangelizadora, tenemos que cumplir con nuestra labor pastoral. Por eso debemos edificar. Tenemos que cumplir con nuestra labor de maestros, por eso debemos enseñar. Tenemos que cumplir con nuestra labor apostólica, por eso tenemos que ir. Gloria a Dios por los que están yendo, por los que han empuñado el arado y dice, aquí estoy yo, voy a ayudar, a ver en qué ayudo, ¿sí? Que de pronto no me queda tiempo sino para orar, entonces me vengo los viernes a las 7 y me uno al ministerio de la intercesión y a una sola voz clamo para que el Señor respalde todo lo que estamos haciendo, cada uno, ¿sí? Todos involucrados en ese ejercicio espiritual. Y oremos, porque el próximo 25 vamos a tener jornada evangelística. Todos los que quieran ser parte de la jornada evangelística se acercan a Silvio y a Carol Andrea y se ponen de acuerdo qué vamos a hacer ese día. Es un domingo, ¿cierto? Desde las 8 de la mañana, domingo, se va a estar haciendo toda una jornada evangelística para poder llegarle a tantas personas. De pronto usted dice, yo no puedo ir allá, pero voy a proponerme cumplir mi tarea de por lo menos ganarme uno para Cristo ese día, de mi familia, de mis amigos y acompañarlo hasta que lo vea caminando, ¿no? Como hace uno con el bebé, ¿no? Uno al bebé no lo suelta hasta que no lo ve caminando, ¿cierto? Aunque hay algunas mamás que los ven caminando, los ven saltando, los ven bailando y no lo sueltan. Pero sí tenemos que hacer la tarea. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento.